Mi esposa me pidió espacio y empecé a sentir que alguien más ocupaba mi lugar. Tengo 38 años y llevaba 10 de casado con Daniela cuando me dijo que necesitaba espacio, usando esa palabra como si fuera algo sano, como si no estuviera pidiendo distancia dentro de una relación que yo creía firme. Lo dijo una noche común, después de cenar. No hubo discusión previa. Estábamos sentados en el sofá, viendo una serie que ya ni seguíamos con atención. Daniela apagó la televisión y se quedó mirando sus manos. No estoy bien conmigo, me dijo. Siento que necesito tiempo para pensar, para estar sola. Yo asentí sin entender del todo. Pensé que hablaba de estrés, de rutina, de esa sensación rara que aparece cuando la vida se vuelve demasiado repetida. Le pregunté qué significaba exactamente espacio. Me dijo que no quería terminar, solo bajar el ritmo, menos preguntas, menos planes juntos, menos expectativas. Acepté. No porque me pareciera una buena idea, sino porque no quería ser el esposo que no deja respirar. Nuestra vida antes de eso era tranquila. Yo trabajaba en logística en una empresa de distribución, ella en una tienda de ropa. No teníamos hijos. Los fines de semana eran casi siempre iguales, comida con su madre, alguna película, dormir hasta tarde los domingos. Yo pensaba que eso era estabilidad. Ella, al parecer, lo vivía como estancamiento. Después de esa conversación, Daniela empezó a cambiar su rutina sin explicarlo mucho. Llegaba más tarde. Decía que se quedaba hablando con compañeras después del cierre. Pasaba más tiempo con el celular en la mano. Si yo le preguntaba algo simple, como a qué hora volvía, respondía con un no sé, luego te aviso. Lo incómodo apareció rápido, pero en cosas pequeñas. Por ejemplo, dejó de contarme su día. Antes me hablaba de clientas difíciles o de descuentos mal hechos. Ahora solo decía normal y se encerraba en el baño con el teléfono. Una noche intenté abrazarla en la cama y se movió con suavidad, como quien evita chocar con alguien en un pasillo estrecho. Estoy cansada, dijo. No es personal. Esa frase se me quedó dando vueltas. No es personal. Pero todo se sentía personal. Empezó a salir más. Decía que necesitaba despejarse, que quería reencontrarse con gente del pasado. Volvió a hablar con amigas del colegio que yo apenas conocía. A veces regresaba con un humor raro, ni feliz ni triste, solo distante. Un viernes me dijo que se iba a quedar a dormir en casa de su amiga Lorena porque habían tomado vino y era tarde. No discutí. Le escribí para saber si había llegado bien. Me respondió con un sí, mañana hablamos. Nada más. Al día siguiente volvió como si nada. Me dio un beso rápido en la mejilla y se puso a ordenar la ropa. Yo la miraba como si fuera alguien que acababa de llegar de un lugar donde yo no existía. Empecé a sentirme torpe dentro de mi propia casa. Si entraba a la habitación mientras escribía mensajes, giraba el celular. Si me sentaba junto a ella en el sofá, se levantaba a buscar agua. Si le proponía salir juntos, decía que no tenía ganas. Una tarde le pregunté directamente. ¿Cuándo dices que necesitas espacio, es de mí? Se quedó callada unos segundos. No todo gira alrededor tuyo, respondió. Estás exagerando. No supe qué decir. Porque no estaba exagerando, estaba sintiendo algo que no sabía poner en palabras. Mis amigos notaron el cambio antes que yo. Un sábado, jugando fútbol con Andrés y Leo, les conté por encima que Daniela estaba rara, que necesitaba espacio. Eso casi nunca es solo espacio, me dijo Leo. A veces es una salida sin decirlo. Yo lo defendí. Dije que Daniela no era así, que solo estaba confundida, que yo tenía que ser paciente. Me escuché convencido, pero por dentro no lo estaba tanto. Una noche me desperté y no estaba en la cama. La encontré en la cocina, con la luz apagada, hablando en voz baja por el celular. ¿Con quién hablas?, pregunté. Con nadie, respondió rápido. Estaba viendo algo. No insistí. Volví a la cama con una sensación rara en el pecho, como si acabara de interrumpir algo que no era para mí. Desde ese día, el silencio se volvió costumbre.
Ya no discutíamos. Ya casi no hablábamos. Cada uno tenía su propio horario dentro del mismo departamento. Yo seguía pensando que era una etapa. Que ese espacio terminaría y volveríamos a ser nosotros. No sabía todavía que ese espacio no estaba vacío. Que alguien más empezaba a ocuparlo poco a poco, mientras yo esperaba pacientemente que Daniela regresara, sin saber de dónde. Después de esa noche en la cocina, empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. No porque quisiera espiarla, sino porque el ambiente en la casa se había vuelto demasiado extraño como para no notarlo. Daniela ya no me preguntaba a qué hora salía del trabajo ni si iba a llegar tarde. Antes lo hacía por costumbre. Ahora cada uno parecía vivir su propio horario. A veces yo llegaba y ella ya se había ido. Otras veces estaba sentada en la cama con audífonos, como si yo no existiera. Intenté ser normal. Cocinarle, preguntarle cómo estaba, contarle algo de mi día. Las respuestas eran cortas. Bien. Normal. Cansada. Nada más. Una tarde le propuse salir a caminar como antes, al parque donde solíamos ir los domingos. No tengo ganas, me dijo sin mirarme. Mejor sal tú si quieres. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No era rechazo directo, era indiferencia. Como si ya no importara si yo estaba o no. Empezó a arreglarse distinto. Ropa que llevaba años sin usar. Perfume incluso para ir al trabajo. Se miraba mucho al espejo antes de salir. Yo la observaba desde la puerta del cuarto, sintiéndome como un extraño. Una noche volvió tarde. Dijo que había ido a tomar algo con compañeros nuevos. Le pregunté quiénes eran. Mencionó nombres que nunca había escuchado. ¿Hay algún nombre? Pregunté sin pensar. Se tensó. Siempre tienes que volver todo algo raro, me dijo. Justo por eso necesito espacio. Me quedé callado. Sentí que cualquier pregunta era una acusación. Pero mi cabeza no se calmaba. Empecé a revisar mentalmente todo, los horarios, los mensajes, las sonrisas que ya no eran para mí. Me odiaba un poco por desconfiar, pero más me dolía sentirme excluido de su vida. Un sábado me dijo que se iría todo el día con Lorena y unas amigas a la playa. Yo tenía libre y pensé que tal vez podíamos ir juntos. Necesito hacerlo sola, respondió. Por favor, no lo tomes mal. Asentí. Me quedé en casa viendo televisión sin prestar atención a nada. Revisé su Instagram por primera vez en años. No había fotos, pero sí historias, copas, música, gente que no conocía. En una, se veía un brazo masculino cerca del suyo. No se veía la cara. Me repetí que estaba exagerando. Que un brazo no era nada. Que estaba cansado. Que yo mismo me estaba haciendo daño. Cuando volvió en la noche, estaba de buen humor. Demasiado. Cantaba mientras se quitaba los zapatos. ¿La pasaste bien? Pregunté. Sí, necesitaba eso, me dijo. Me siento más yo. No supe si alegrarme o preocuparme. Días después encontré algo pequeño, casi absurdo, una sudadera que no era mía. Estaba en la silla del cuarto. No era de ella tampoco, era grande, masculina. La tomé y la olí sin pensar. Tenía perfume distinto al nuestro. ¿De quién es esto? Le pregunté cuando salió de la ducha. La miró como si fuera un objeto sin importancia. Debe ser de Lorena, dijo. Se quedó en mi mochila. No me convenció, pero tampoco discutí. Empezaba a cansarme de preguntar cosas que siempre tenían una explicación rápida. Yo también estaba cambiando. Dejé de insistir. Dejé de abrazarla. Dejé de esperar. Empecé a quedarme más tiempo en el trabajo. Volví a hablar con Andrés y Leo. Me invitaron al gimnasio y acepté solo para no estar en casa. En el fondo, sentía que estaba preparándome para algo, aunque no sabía para qué. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Daniela dijo. No sé si esto está funcionando. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Pregunté.
Nosotros, este arreglo. No respondió cuando la miré esperando más palabras. Solo siguió comiendo como si no acabara de soltar algo enorme sobre la mesa. Ahí entendí que el espacio ya no era temporal. Era una distancia que crecía cada día. Y yo estaba empezando a aceptar una idea que no quería, que quizás ya no éramos dos personas tratando de salvar algo, sino una persona aferrándose mientras la otra ya se estaba yendo. Esa noche dormimos de espaldas, separados por un borde invisible en la cama. Yo miraba el techo pensando en cuando había empezado todo a romperse, y si en realidad ya estaba roto desde antes y yo no quise verlo. Después de aquella conversación en la mesa, algo cambió dentro de mí. No fue una pelea ni una decisión clara, fue más bien una sensación constante de estar viviendo con alguien que ya no estaba conmigo. Daniela empezó a llegar todavía más tarde. Ya no avisaba. A veces me despertaba a las 2 o 3 de la mañana con el ruido de la puerta. Yo fingía dormir. No quería escuchar excusas nuevas. Una madrugada, se sentó en la cama y suspiró fuerte. No quiero que pienses cosas raras, dijo. Solo estoy tratando de entenderme. No respondí. Tenía demasiadas cosas en la cabeza para decir algo que no sonara a reproche. Yo, en cambio, empecé a levantarme más temprano para ir al gimnasio con Andrés. Era raro volver a sentir el cuerpo cansado por algo que no fuera trabajo o angustia. Me ayudaba a no pensar tanto. También volví a tocar guitarra, algo que había dejado hacía años. Era como recuperar pedazos de mí que había abandonado por la rutina. Un jueves llegué antes de lo normal. La casa estaba vacía. Me senté en el sofá y noté su celular vibrando sobre la mesa. No suelo revisar cosas ajenas, pero en ese momento no fue una decisión moral, fue un impulso. La pantalla se encendió con un mensaje. ¿Ya llegaste? Me quedé pensando en lo de ayer. No decía quién lo enviaba. Solo eso bastó para que el corazón se me acelerara. No lo abrí. Dejé el teléfono donde estaba, como si quemara. Cuando Daniela llegó, yo estaba en la cocina. Tu celular sonó, le dije sin mirarla. Ah, respondió rápido. Debe ser Lorena. No pregunté más. Pero esa noche no pude dormir. Empecé a unir cosas, el perfume distinto, la sudadera, las salidas, el humor extraño. Todo tenía una lógica que yo no quería aceptar. Me decía que estaba paranoico. Que era injusto pensar mal sin pruebas. Pero cada vez me costaba más creer mi propia defensa. 2 días después pasó algo que no pude ignorar. Daniela se estaba bañando y dejó su bolso abierto en la habitación. Buscaba una camisa limpia para mí y vi un recibo doblado. Era de un bar al que nunca íbamos. 2 copas, una entrada para 2 personas. Fecha, la noche que supuestamente había dormido en casa de Lorena. No sentí rabia. Sentí una calma rara, pesada. Como cuando confirmas algo que llevaba semanas temiendo. Cuando salió del baño, yo seguía sentado en la cama con el recibo en la mano. ¿Qué es esto? Pregunté. Se quedó congelada. ¿Por qué revisas mis cosas? No te estoy revisando. Estaba buscando una camisa. Silencio. Salí con amigas, dijo al fin. No es lo que piensas. Entonces dime qué pienso, le respondí. Se sentó a mi lado, pero no me tocó. Conocí a alguien en el trabajo, dijo. Solo hablamos. Me hace sentir escuchada. Nada más. Nada más. Esa frase me dolió más que si me hubiera dicho la verdad completa. ¿Desde cuándo? Pregunté. No sé, semanas. Semanas. Yo llevaba semanas sintiéndome invisible. ¿Eso es el espacio que necesitabas? Dije. No contestó. Se puso a llorar, pero no se acercó. Lloraba mirando al suelo. No quería que pasara así, susurró. Estoy confundida. Yo no grité. No golpeé nada. Solo sentí un cansancio enorme. ¿Hay algo físico? Pregunté. Tardó demasiado en responder. No, todavía no.
Ese todavía fue como una puerta cerrándose. Esa noche dormí en el sofá. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía cómo acostarme junto a alguien que me acababa de decir que tenía a otro ocupando el espacio que yo había respetado. Los días siguientes fueron incómodos. Daniela intentaba ser amable. Me preparaba café. Me preguntaba cómo estaba. Era como si quisiera retroceder el tiempo. Fue un error, me dijo una tarde. Yo te amo. No supe qué responder. Porque lo decía después de haber probado otra vida, no antes. Yo ya no era el mismo que semanas atrás aceptó el espacio con paciencia. Algo se había roto por dentro. No confiaba. No creía. Y, lo peor, ya no tenía ganas de pelear por explicaciones. Una noche, mientras yo afinaba la guitarra, Daniela se paró en la puerta. ¿Me estás dejando?, preguntó. La miré sin saber qué decir. No era una decisión todavía. Era más bien una distancia que ahora también estaba creciendo dentro de mí. No lo sé, respondí. Pero ya no me siento tu esposo. Se quedó en silencio. Y por primera vez, fui yo el que necesitó espacio, no para pensar, sino para no seguir lastimándome. Después de esa conversación, la casa se volvió un lugar incómodo para los dos. Ya no fingíamos normalidad. Cada movimiento tenía un peso distinto, como si estuviéramos caminando entre cosas frágiles. Daniela empezó a insistir en que quería arreglarlo. Me hablaba de terapia, de salir juntos, de dejar de ver a esa persona del trabajo. Decía que había sido un error nacido de su confusión, que nunca había querido perderme. Yo la escuchaba, pero algo en mí estaba apagado. No fue solo un error, le dije una noche. Fue una decisión que tomaste todos los días durante semanas. No supo qué responder. Yo seguí yendo al gimnasio. Volví a salir con Andrés y Leo. Empezamos a juntarnos los viernes por la noche. Al principio era solo cerveza y conversación, pero después se volvió rutina. Me sentía extraño, culpable por estar bien mientras mi matrimonio se deshacía, pero también aliviado. Un sábado, Daniela me pidió que me quedara. No salgas hoy, dijo. Cenemos juntos como antes. La miré. No era desinterés. Era miedo. Ya quedé, respondí. Podemos hablar mañana. Esa noche, mientras caminaba con mis amigos por la ciudad, sentí algo que no había sentido en meses, ligereza. Nadie me preguntaba dónde estaba, nadie me daba explicaciones vagas. Solo éramos tres tipos hablando de cosas simples. Andrés me dijo. Has cambiado. Ya no te ves derrotado. No supe si era bueno o malo. Daniela, en cambio, empezó a ponerse más ansiosa. Revisaba a qué hora llegaba. Me escribía mensajes largos. Podemos empezar de nuevo. Yo te necesito. Me equivoqué, pero tú eres mi hogar. Yo los leía sin responder de inmediato. No por venganza, sino porque no sabía qué contestar. Un día me dijo algo que terminó de romperme. Yo corté con él por ti. La miré sin emoción. No deberías haberlo empezado, respondí. Se puso a llorar. No sabes lo sola que me sentía contigo. Quise defenderme. Decirle que yo estaba ahí, que nunca me fui. Pero entendí que ya no se trataba de quien tenía razón. Se trataba de que su manera de sentirse sola fue buscar a otro, y la mía había sido quedarme esperando. Empecé a dormir otra vez en la cama, pero había un espacio físico entre nosotros. No nos tocábamos. No había besos. Solo convivencia. Una noche me preguntó. ¿Todavía me amas? Tardé en contestar. No lo sé, dije. Y eso es lo que más miedo me da. Ella bajó la mirada. Dime qué hacer. Ahí entendí algo importante, yo ya no quería decirle qué hacer. Ya no quería ser responsable de salvar algo que no sentía mío. Fui al gimnasio más seguido. Me corté el cabello distinto. Empecé a sentirme más fuerte, no solo por fuera. Volví a tocar música con unos conocidos.
Me hablaba con gente que no tenía nada que ver con mi vida de esposo. Daniela intentaba acercarse, pero yo estaba lejos aunque estuviera frente a ella. Una tarde, encontré un sobre en la mesa. Era una carta escrita a mano. Perdón por no saber cuidarnos. Perdón por buscar afuera lo que debía trabajar contigo. No quiero perderte. La leí 2 veces. La dejé en la mesa. No lloré. Esa noche le dije algo que ya venía creciendo dentro de mí. Creo que necesito terminar esto. Se quedó mirándome, como si no entendiera el idioma. ¿Por él? No, dije. Por mí. No hubo gritos. Solo un silencio largo. Yo no sentía odio. Sentía claridad. Y esa claridad era nueva, y daba miedo, pero también se sentía como aire después de estar mucho tiempo bajo el agua. Daniela me pidió tiempo. Me pidió que no tomara una decisión definitiva. Me dijo que podía cambiar. Yo asentí, pero en el fondo sabía que ya había cambiado a alguien, yo. Esa noche dormí pensando en cómo sería una vida sin ella. No me imaginé con otra mujer. Me imaginé solo, y por primera vez, esa idea no me asustó. Y eso fue cuando entendí que el divorcio ya no era una amenaza, era una posibilidad real que empezaba a tomar forma en mi cabeza. La semana siguiente fue una especie de tregua incómoda. Daniela actuaba como si estuviéramos en pausa, no en ruptura. Me hacía preguntas suaves, como si temiera que cualquier palabra mal puesta me hiciera desaparecer. ¿Comemos juntos hoy? ¿Quieres que vayamos al cine el sábado? Yo respondía con monosílabos. No por crueldad, sino porque cada plan sonaba a intento de retroceder algo que ya había avanzado demasiado dentro de mí. Un lunes pedí permiso en el trabajo y fui solo a caminar por la ciudad. Terminé sentado en un parque donde solía ir antes de casarme. Llevé la guitarra y toqué sin pensar. Me di cuenta de que no estaba triste. Estaba tranquilo. Y eso me asustó más que cualquier pelea. Esa noche, cuando volví a casa, Daniela me estaba esperando en la mesa. He pensado mucho, me dijo. Puedo cambiar de trabajo si quieres. Bloqueé a esa persona. Ya no hablo con él. Me senté frente a ella. No se trata de eso, respondí. No quiero ser tu carcelero ni tu vigilante. Entonces dime qué quieres, dijo casi suplicando. Respiré hondo. Quiero volver a sentirme respetado. Y no sé si contigo pueda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo sí quiero intentarlo, dijo. No quiero perderte por un error. No fue un error aislado, contesté. Fue un camino que elegiste. Y yo también estoy eligiendo otro. No hubo drama. Solo cansancio. 2 semanas después, hablé con un abogado. Cuando le dije a Daniela que había iniciado el proceso de divorcio, no gritó. Se sentó en la cama y miró la pared. Pensé que todavía tenía oportunidad, dijo. Tal vez la tuviste, respondí. Pero ya no soy el mismo que esperó en silencio. Los meses siguientes fueron raros. Seguíamos viviendo en el mismo lugar mientras se resolvía todo, pero ya no como pareja. Éramos 2 personas compartiendo un espacio que ya no sentía hogar. Yo pasaba más tiempo fuera. Volví al gimnasio con disciplina. Bajé de peso. Recuperé amigos que había descuidado. Empecé a tocar música con un grupo pequeño los jueves por la noche. Volví a sentirme parte de algo que no dependía de una relación rota. Daniela, en cambio, oscilaba entre la culpa y el intento desesperado de acercarse. Podemos volver a empezar, me dijo un día. Podemos ser mejores. La miré con una tristeza tranquila. Tal vez tú puedas empezar de nuevo, le dije. Pero yo ya empecé sin nosotros. Un mes después me mudé a un departamento pequeño. No tenía casi muebles, solo una cama, una mesa y la guitarra apoyada en la pared. Dormí esa primera noche con una sensación extraña, soledad mezclada con alivio. Ahí fue cuando entendí que el espacio que ella pidió había terminado enseñándome algo que yo no sabía, que también podía vivir sin miedo a estar solo. Tiempo después conocí a Lucía en el gimnasio.
No fue una historia rápida ni intensa. Fue simple. Hablábamos después de entrenar, tomábamos café. No había secretos ni silencios incómodos. Un día me preguntó por mi pasado. Le conté la verdad, sin victimizarme. Aprendí a no quedarme donde ya no me eligen, le dije. Ella sonrió. Eso suena sano. Con Daniela hablé una última vez cuando firmamos los papeles. Me dijo que se arrepentía, que si pudiera volver atrás haría todo distinto. Yo también, respondí. Pero no para quedarnos, sino para irnos antes de rompernos así. Nos despedimos sin rencor, pero sin promesas. Hoy mi vida es sencilla. Trabajo, entreno, toco música, veo a mis amigos. Y cuando Lucía me toma la mano, no siento desconfianza ni miedo. Siento presencia. A veces pienso en Daniela y en aquel día que me pidió espacio. No con odio, sino con claridad. Ese espacio que pidió fue el mismo que me permitió encontrarme de nuevo conmigo. Y entendí algo que me costó años aceptar. No todas las pérdidas son fracasos. Algunas son el principio de una vida que por fin es tuya.